Las más de 32.000 hectáreas de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila conforman un ecosistema único, al que llegan, por el que pasan o en el que viven algunas de las poblaciones más importantes de aves a nivel mundial. Sus tres principales lagunas alcanzan 500 hectáreas encharcadas en invierno, a las que hay que sumar las decenas de esteros menores por todo el entorno. Pero hay una característica de esta zona más desconocida que contribuyó durante siglos a una gran actividad económica en toda la comarca: la salinidad de sus aguas. En la visita al Centro de Interpretación de las Lagunas podemos profundizar en su historia, que también han estudiado diferentes expertos. El origen de la salinidad de estas aguas procede de dos maneras. Probablemente son efluvio de yesos terciarios que estaban impregnados de sal, y al aflorar hay aguas que son más salitres, más salobres, y suben arriba y entonces tienen bastante cantidad de sal. De hecho, algunos de los pozos que se han hecho no eran potables por la cantidad de sal. Entonces, esa sal se ha ido depositando a lo largo de los años y evaporando y volviendo a salir y volviendo. Entonces el agua se evapora y la sal permanece. Entonces, a principio de, sobre todo en la época prehistórica, había mucha riqueza de sal. Y también procede de la disolución de las sales del entorno, que con la lluvia se mojan, el agua llega hasta las salinas, hasta las lagunas, se evapora y la sal permanece, y el agua se evapora. Vuelve a venir más agua, se evapora el agua y la sal permanece. Este proceso de muchísimos años hacía que las lagunas fueran muy ricas en sales. Probablemente incluso en época de la era secundaria habría un mar interior, entonces siempre quedan restos de depósitos salinos antiguos, previos, y de hecho a profundidades probablemente pueda haber agua salada a muchas profundidades, pero nunca ha habido un manantial salado como puede haber en Poza de la Sal, de estos con muchísima riqueza, o una mina de sal como en Cardona, que es lo que buscaban a lo mejor en las explotaciones que hicieron en el siglo XVIII. Hoy en día esta actividad ha desaparecido por completo, pero durante siglos la extracción de sal y su comercialización desde Villafáfila fueron motor de un gran desarrollo demográfico y económico. Más de 4.000 años que se llevan explotando las salinas de Villafáfila. En principio empezamos sabiendo que se explotaban en época medieval por la documentación que había. Yo hice un estudio amplio de la época medieval, pero a raíz de una serie de excavaciones y una serie de indicios que había previos, pues se dedujo que se habían explotado en época prehistórica. Entonces, en el año 90-91 se hicieron unas excavaciones en Otero de Sariegos, en las cuales se descubrió una supuesta factoría de hacer sal, que en principio no se interpretó como tal, y después, en los años 2001-2002, se han hecho otras excavaciones en el área más cercana a Villafáfila, en la que se ha puesto de manifiesto la explotación desde al menos el 2500 años antes de Cristo, por las dataciones de carbono 14. La explotación de las salinas ha tenido como tres periodos, podríamos decir, de esplendor. Uno que fue durante la Edad del Bronce Antiguo, unos 1900, 1700 años antes de Cristo. En época medieval, que fue el mayor esplendor, es cuando más conocemos la explotación de la sal, y un coletazo, como si dijéramos, de explotación en el siglo XVIII y XIX, que fue la Real Fábrica de Salitres de Villafáfila. Y así se ha llegado al relato de cómo se extraía la sal. Desde la prehistoria se han utilizado dos procedimientos. Uno, que es la recogida de costras saladas por parte de la gente que las veía porque se había secado las aguas saladas y se recogían las costras, o se empezó a extender agua salada en superficies muy amplias con muy poca base para que se evaporaran. Se rallaban y se obtenía sal de una manera muy fácil, pero claro, no se obtenía lo suficiente. Entonces se empezó a cocer las salmueras de sal, agua salada que se sacaba de pozos extraídos, se ponían en grandes recipientes de sal como los que vemos aquí, sometidos a fuego. Unos se ponían en principio sobre unos lechos de brasas, después se hicieron unos hornos y se llegaba a obtener una sal pastosa que todavía no estaba solidificada. Se podían verter en pequeños cuencos de sal, en las que, una vez que se enfriaba, absorbían el poca agua que quedaba y se formaban una especie de quesos de sal que eran fácilmente transportables.
Esto llegó a un esplendor tan grande que se supone que había una élite que controlaba los procedimientos de extracción. Se deduce de varias cosas. Primero, de un enterramiento que apareció de una chica joven con un ajuar funerario bastante consistente en un cuenco, en unas que están en el Museo de Zamora, en unos botones de plata nativa, en unas cuentas de hueso y un botón de marfil, con lo cual nos indica, el botón de marfil, aunque es una cosa muy pequeña, nos indica que había un comercio a muy larga distancia, porque procedía al menos del sur de la península. Esto también se deduce de otros dos hallazgos que ha habido últimamente en las campañas de excavación últimas. Es el enterramiento de una ternera intacta pequeña con una punta de flecha que apareció en una especie de círculo que se supone que podía ser un indicio de un sacrificio a los dioses propiciadores de la explotación salina, porque ocurre en otras explotaciones mineras, y también en el sellado de los pozos de la última excavación donde se obtenía el agua salada de los pozos. En uno de ellos apareció una gran vasija campaniforme que para construirla se necesitaban muchos días de labor y no se abandonaba habitualmente así, y parecía que había restos de comida dentro, con lo cual se supone que había una especie de banquete ritual en el yacimiento, en el asentamiento, en la factoría de sal, y para que siguieran propiciando la riqueza salinífera se ofrecían a los supuestos dioses o a la madre tierra. También fue así en la Edad Media, el periodo de máxima actividad de las salinas. Numerosa documentación refleja el auge de la extracción y comercialización de sal de Villafáfila entre los siglos X y XIII. La sal, en principio, aquí se explotaba por pequeños propietarios. Es como está siempre las primeras menciones son monasterios de Sagún o monasterio de San Pedro de Eslonza de León, que compran salinas a pequeños propietarios. Se hacen con una gran propiedad. El Obispado de León, el Obispado de Astorga también son grandes propietarios de salinas, y también los nobles compran sal. El rey participaba en la explotación de las salinas en cuanto tenían una parte de los tributos que promocionaban la sal, y también tenían salinas propias del rey. Tenía un sistema de explotación que consistía también en los dos procedimientos: extender en las pausatas o posadas el agua que se evaporaba y se rayaba, por eso se llaman rayaderos, y el fabricar dentro de las cabañas, que eran unos edificios que se supone que estaban tejados a dos aguas, en las que se vertía el agua salada dentro de una caldera que había grande, sometida a fuego, y ahí es donde salía la sal. Para ello se necesitaban ingentes cantidades de leña. Todo esto provocó que previamente, como veis, en toda la comarca de Villafáfila es una comarca desforestada, pero ya era deforestada a inicios de la era cristiana, como si dijéramos, porque habían venido milenios de tener que utilizar leña, toda la leña de alrededor, para poder hacer el fuego, para evaporar la sal. En la Edad Media, la documentación que nos habla de traer leña desde el otro lado incluso del río Esla, desde el puente de Quintos, desde las dehesas de Tábara, traían la leña, la cruzaban en las barcas estas que había de tiraje, y luego con carros la traían, la llevaban a las cabañas, allí fabricaban la sal y luego la llevaban. El agua se extraía de pozos, tanto en época prehistórica, que eran pequeños pozos que con unos mecanismos muy básicos de cigüeñales y una especie de cubos pero hechos de piel, traían el agua de la parte tampoco muy profundos, 1,5 metros, 2 metros, y es lo que utilizaban para cocer la sal. En la Edad Media había pozos de donde se sacaba la sal más profunda, que había más salinidad. La sal se convirtió en el epicentro de la economía de una comarca que estaba formada por hasta 40 asentamientos de población, la mayoría hoy desaparecidos. El oro blanco se comercializaba sobre todo en la provincia. De dos maneras. Uno, los propietarios de sal, que estamos hablando del monasterio de Sagún, como digo, del monasterio de Eslonza, o del monasterio de Celanova, o el monasterio de Sobrado de los monjes, que están en Galicia,
Los obispados de Astorga, porque esto pertenecía a Astorga, y de León, que tenían vino, y luego los monasterios nuevos que surgieron en el siglo XII, como Moreruela o Montamarta, que surgió más tarde, también tenían explotaciones salinas. Entonces, parte de la sal que producían les servía para su abastecimiento. Otra parte se vendía. Aquí, los principales comercios de la sal era a nivel local, sobre todo en Zamora. Hasta el siglo XV, la sal que se vendía en Zamora principalmente era sal de Villafáfila. De hecho, en varios pleitos que existen en tiempo de los Reyes Católicos, que querían obligar a que se consumiera sal de las salinas de Atienza, que están en Guadalajara, pues los de Zamora decían que estaban acostumbrados a consumir sal de Villafáfila, que era blanca, y la otra era roja. En Zamora, por ejemplo, en las ordenanzas municipales del siglo XV se habla de dos clases de sal de Villafáfila. Se habla de sal menuda, con lo que se supone que habría molinos en que molirían la sal, y era lo que llamamos sal fina o la sal gorda actual, y la sal pedrés, que serían las bolas de sal típicas que se usaban para el ganado, porque eso, con la producción del agua, si tú la echabas en grandes cubos, salía una especie de bolas de sal. Este trasiego lo llevaban a cabo los propios productores de sal, que casi siempre eran arrendatarios de propiedades de salinas de monasterios, y han dejado, por ejemplo, huella en la toponimia medieval. Se habla de dos caminos de salmenteros, uno que va por Torres del Carrizal, que sería el que llevaban a Zamora, y hablan del camino de los salmenteros de Villafáfila, y otro que hablan también de caminos de salmenteros en el entorno de Puente Quintos, que serían los que buscaban leña, los propios salmenteros que buscaban leña. La mejora de las comunicaciones con el litoral abarató el transporte de sal marina. Eso, unido al agotamiento de la riqueza salinífera de las aguas de Villafáfila, contribuyó al final de la extracción en esta zona. Al final, en el siglo XVI, solo quedaban 3 cabañas de hacer sal, 3 explotaciones de las 15 o 20 o 40 que podía haber habido en la Edad Media. Quedaba una del monasterio de Moreruela, otra del señor de la villa, que era el marqués de Tábara, que la había comprado, y otra de un hidalgo de la villa que se llamaba Alonso González. Eso coincidió con que en el reinado de Felipe II se estableció que todas las salinas particulares pasaban a ser monopolio de la corona, se les indemnizaba porque las ordenanzas las leyes que sacaron indemnizaban a los propietarios de salinas, y todo pasó, se prohibió la producción de sal fuera de los circuitos de la corona. Pero queda aún otra época destacada de actividad en la comarca en torno a la sal. A mediados del siglo XVIII se trató de recuperar su extracción. Hicieron unas construcciones en el año 1767 y 68 en la que hicieron muchos pozos alrededor de la salina grande, hicieron un plano de construcción de una fábrica de sal para explotar la sal y analizaron las aguas. Llevaron las aguas a Madrid y dijeron que sí, que parecía que tenían riqueza salinífera, y las estuvieron intentando explotar. Pero después de invertir mucho dinero, hacer más de 100 pozos en el entorno de las lagunas, vieron que la riqueza de sal era muy poca, con lo cual no era rentable explotarlas. Al final determinaron abandonar la explotación de la sal. Y ya a finales de ese siglo, en plena Ilustración, en la comarca se inició otra actividad para dar respuesta a la necesidad de suministro de un elemento fundamental para fabricar pólvora: el salitre. Ese fomento de fábricas pequeñas de la sal hizo que surgieran en muchos pueblos de Tierra de Campos, en Fuentes de Ropel, en Castro Verde, en San Agustín, en Rebellinos, en Villafáfila, pequeños fabricantes de salitre que fabricaban más o menos artesanalmente ese salitre y lo vendían a la administración, a Hacienda en Zamora. Aquí surgió una fábrica particular de salitre de un señor que llegó a producir bastante cantidad de salitre, pero entre los conflictos que tuvo tanto con el clero como con los nobles como con los vecinos, porque siempre había envidias y tal, acabó medio arruinado. Su viuda contactó con los administradores de Hacienda de Zamora para venderles la fábrica que tenían. Estos, todo se derivaba a Madrid, y entonces les convencieron de que aquí se podía fabricar salitre. Y se llegó a construir una real fábrica de salitres. En 1795-96 invirtieron muchísima cantidad de dinero, modificaron incluso el entorno urbano de Villafáfila, la fábrica, los restos de la fábrica, que después se convirtió en fábrica de harinas, tenemos alguna foto antigua. Llegaron a comprar toda la parte oeste del casco urbano, más de 40 y tantas casas para tirar, para hacer unas grandes explanadas. Se construyó una fábrica y
producían salitre mediante el filtrado de las tierras salobrales que son, rezuman este producto, las filtraban, luego cocían y de las lejías acababan haciendo salitre. Lo llevaban a las fábricas de pólvora de Leganés, en Madrid y tal, mediante transportistas locales, y parecía que iba a ser un boom de eso. Pero ¿qué pasa? Que a los dos fenómenos clásicos de este tipo de experiencias. Primero, son funcionarios los que estaban haciendo lo de la sal, con lo cual tratan de justificar siempre su trabajo y que iba a haber mucha producción de sal y que no engañaban a Madrid, pero más o menos en Madrid tenían la idea de que esto iba a ser jauja, con lo cual no llegaron a producirse prácticamente cantidades pequeñas. Y en segundo lugar, que hubo un caso de corrupción enorme del administrador de la fábrica, que empleaba los propios obreros de la fábrica para sus fines particulares o de sus amigos. Vino una especie de inspector de Hacienda y vieron que no iba a ser viable, con lo cual a principios del siglo XIX ya se abandonó la explotación. El salitre se encuentra más en orgánico, los restos de pis, en la orina, todo el amonio, todo eso se acaba convirtiendo en nitrato potásico. Entonces procede más de material orgánica que haya habido que de la sal en sí, o si hubiera alguna mina de nitrato potásico, pero aquí provenía de la actividad humana principalmente. Empleaban tierras de tapiales muy viejos que habían absorbido por capilaridad mucha cantidad de salitre. Entonces, como habían comprado 40 casas que estaban hechas de barro, toda la tierra de las paredes de esas casas fue la que filtraban y la que aparentemente sacaban. En cuanto tuvieron que empezar a rayar por las calles la capa superficial de arriba, que es la que más está con materia orgánica, los corrales que los rayaban, ya vieron que cada vez era menos la posibilidad. La extracción y comercialización de sal dio lugar a un gran desarrollo demográfico y económico en esta zona, pero con su declive llegó también el ocaso poblacional. Un ejemplo de lo que fue y de cómo se desmoronó es Otero de Sariegos, más bien las ruinas de Otero de Sariegos. Tenemos noticias desde el 936 de Villafáfila como existente como núcleo de población. Se citan palacios óptimos y heredidades en una donación que se hace en ese año. En el siglo X ya la población está consolidada, con lo cual vemos que probablemente ha habido una continuidad de población desde época romana y visigoda hasta época medieval. Prácticamente han desaparecido todos los pueblos, quedando en el entorno de las lagunas Villallanes, San Agustín, Rebellinos, ya un poco más alejado Tapioles, que no formaba parte, Villafáfila, Otero, que está despoblado, Villarrín, Manganeses y Villalba de la Lampreana. Pues en este entorno, en este circuito, nos podemos hacer una idea, con 40 núcleos de población, cómo estaría la zona en aquella época. Desaparecen y nos quedan los restos como puede quedar aquí en Otero. Como las construcciones son de tapial y de teja, en los sitios donde había habido asentamientos no quedan restos ninguno más que montones de tierra, de alguna cerámica que nos indica la época de despoblación y tejas. Hay documentación de muchas ermitas en los entornos estos, que eran restos de antiguas iglesias. La despoblación se produjo sobre todo con la crisis de la peste negra de mediados del siglo XIV. Eso supuso un declive demográfico muy grande en todo el reino de Castilla y aquí desaparecieron prácticamente todos los núcleos de población. Otero se mantuvo todavía poblado entonces y se despobló en la otra gran crisis que hubo a finales del siglo XVII, que desaparecieron los últimos pueblos que quedaban en la zona, como Valle, un pueblo entre Villafáfila y Santovenia, o Salinas, un pueblo entre Rebellinos y Villafáfila. Otero se despobló, pero gracias a que mantenían algunas propiedades vecinos de Villafáfila o de Villarrín, a finales del siglo XVII vinieron a vivir varias familias y reconstruyeron la iglesia, aunque con unas dimensiones más pequeñas que la que tenía antiguamente, y se mantuvo hasta la década de los 80-90 del siglo XX, en que ya los últimos habitantes abandonaron la ciudad, el pueblo, y ya no queda nadie.